Listo, Lalo. Bueno, compañeros, gracias por estar presentes, pese a la amenaza de un paro nacional de los trabajadores del transporte, que se levantó, pero iba a ser de las 22 hasta las 6 de la mañana, entonces, bueno, la propuesta que habíamos charlado con Lucía era de levantar el recreíto, que se estira a veces 20 minutos, como para salir justo a las 9. Pero bueno, ese paro se levantó. Hoy vamos a seguir avanzando con el curso en este tercer encuentro, y siempre es bueno hacer una repasadita de lo anterior, de lo último en donde dejamos, y dejamos en un periodo que va de 1810 a 1860 aproximadamente, puede ser 1870 también. Aproximadamente entre 1810 y 1860, que lo hemos llamado Revolución y Guerra, tomando ese nombre que le dio un historiador importante de nuestro país, que es Tulio Elperín Dongui. Al margen de las críticas y apreciaciones políticas de Elperín Dongui, creo que ha sido un historiador que profundizó muchos de los temas de nuestra historia y muy valioso para nosotros. Revolución y Guerra marca dos momentos que señalamos en el último encuentro. En primer lugar, la habilidad de los distintos sectores sociales en 1810 para unirse en función de un objetivo común. Ese es la mecánica del frente, el funcionamiento de un frente. Es decir, hay un objetivo central que todos quieren y se unen todos en función de ese objetivo central. El objetivo central era romper con la dependencia política, económica, social, con ese decadente imperio español. Ese fue el mérito. Por eso la Revolución de Mayo triunfó, porque logró reunir a amplios sectores en contra de un enemigo que era claramente minoritario, poderoso todavía, pero minoritario. Lógicamente, eso ocurre en todos los frentes. El acuerdo inicial, luego de logrado ese primer objetivo, se va disolviendo en función de distintos proyectos. Los distintos sectores que componen un frente, por eso es un frente, porque hay distintos intereses, empiezan a mostrar sus intereses sectoriales. Entonces, logrado el objetivo central primero, luego viene la disidencia, las discusiones, las peleas. Y eso en la Argentina se dio así. Lograda la independencia nacional política, bueno, rápidamente, por no decir al día siguiente, surgieron las disidencias de los integrantes de ese gran frente que aglutinaba. Esto es bueno tener en cuenta que siempre cuando estamos frente a un enemigo poderoso, es imprescindible la reunión de todas las fuerzas posibles en contra de él. Y hablo de enemigos no por una cuestión de militarista, hablo de enemigos porque son enemigos. Porque cuando han podido nos han cortado la cabeza. Entonces no tenemos que andar con algodones para tratarlos, cuando es bueno saber quiénes son y cómo nos hemos comportado nosotros, ¿no? Esos frentes logran su objetivo cuando logran esa gran unidad frente a ese enemigo poderoso. Es una lógica, es decir, acá hay que juntarnos todos.
cuando hay un enemigo poderoso enfrente, no hay que desperdiciar absolutamente nada, incluyendo aquellos que hasta por una cuestión personal están en contra de ese enemigo principal. Así sea por una cuestión personal, no importa. Lógicamente que después aparecen las disidencias, porque es un frente. Es la unión de distintas perspectivas. Y acá ocurrió eso. Se fue formando el frente, se logra el objetivo e inmediatamente cada uno expone su proyecto de país. Que vimos que hay en la historia nuestra 3 proyectos vinculados a 3 regiones geográficas distintas. Y esto es lo importante, porque generalmente cuando nos metemos en la historia política y leemos las cerca de 300 o 400 batallas y entreveros que hubo en 50, 60 años, es muy difícil de entender eso cuando tenemos que saber la fecha, los nombres de los contrincantes, qué pasó, dónde fue, sin encontrar la explicación del proceso. La cosa se aclara cuando lo vemos desde la historia económica, porque desde la historia económica vemos que hay 3 proyectos de país que se enfrentan y que representan a 3 regiones geográficas con 3 economías diferenciadas. Ciudad de Buenos Aires y su campaña, que no era la gran provincia de Buenos Aires que es ahora, era hasta menos del río Salado. Su campaña, digamos, sus alrededores, con el manejo del puerto y ser la capital del virreinato. Economía que va teniendo la importancia de la ganadería. ¿La ganadería para qué? Para exportarla. ¿A quién? A la Gran Bretaña. Demandado allá, ¿por qué? Por necesidades muy marginales de la revolución industrial que vivía la Gran Bretaña y que después pasó al occidente europeo y después a Estados Unidos, Japón, etc. Esa economía, ese centro de poder, en realidad manejó el puerto de Buenos Aires. Por eso tuvieron eso los comerciantes porteños, exportadores e importadores, no el pirincho que vendía para adentro, sino el comercio exterior. Ese comerciante es el que tiene la vanguardia del proceso revolucionario hasta 1820 claramente. Pero va creciendo sobre la base de otro sector, del cual son aliados, que son los terratenientes ganaderos bonaerenses, que se van expandiendo para tener más fuente de riqueza. Y bueno, este sector ganadero, en ese juego de alianzas, de lo que sería después este poder hegemónico, ese sector ganadero va subiendo su importancia hasta que después de 1820 toma la dirección del proceso y definitivamente la logra con el gobierno bonaerense de Rosas, donde ya es el sector ganadero el que lleva a la rastra a los comerciantes porteños, cuando antes había sido al revés. Aproximadamente en medio de lo que se llama la anarquía del año 20, esa anarquía del año 20, que en realidad es cuando las tropas federales llegan a la Plaza de Mayo y rompen con el proyecto unitario, ahí es cuando los ganaderos, en esa alianza de los dos, pasan a tener la vanguardia. Bueno, es importante señalar que en estos frentes, que son frentes políticos, no siempre tienen un desemboque positivo. Hay frentes que en realidad son frentes que demoran, que retardan, porque para incorporar a alguien a un frente que no está muy convencido, hay que hacerle concesiones.
concesiones programáticas, concesiones en cuanto a la movilidad, a la movilización social. Y podemos decir que hay frentes que debilitan. Hay frentes en donde para vencer al enemigo común tan poderoso, te tenés que juntar con algunos que, madre mía, y que te aportan negativamente a la larga, los necesitas en su momento, pero que te aportan negativamente porque te frenan, porque son conservadores, porque para incorporarlo le tuviste que ceder espacios programáticos. Entonces, los frentes, generalmente lo pensamos con esta racionalidad de decir, juntarnos todos en función del enemigo poderoso que tenemos. Ahora, dentro de ese todo, te tenés que tragar sapos. ¿Y cuál es la forma de romper esa posibilidad de que alguno que te logra mover el dial de la balanza, bueno, lo necesitas incorporar, pero que implica un retraso programático? Y hay un solo medio: la movilización popular, la calle. Es el único medio que tenemos en la base popular, nacional, para romper esa posibilidad de que una minoría, por aportarnos decisivamente en el frente, termine imponiendo su programa, sus objetivos y sus intereses. ¿Está claro eso? Entonces hay frentes que tienen esa característica, que tienen hasta un desemboque negativo por esa característica. Bueno, Mayo fue eso. Se enfrentan tres modelos inmediatamente de lograda la independencia. Buenos Aires, como dije hace un ratito, ciudad, campaña y fundamentalmente el puerto. El litoral, que tiene los mismos objetivos de exportar cueros, cebo y otras cosas después a la Gran Bretaña, la misma economía ganadera, pero hay un punto que lo lleva a tener bronca siempre con Buenos Aires: el manejo del puerto, porque Buenos Aires se convirtió en todo este periodo en el monopolio del puerto. Todo lo que entraba y salía del país tenía que pasar por el puerto de Buenos Aires. Lógicamente, las rentas de aduana quedaban para Buenos Aires, no las repartían federalmente, pese a la laraca federal de aquella época. Se la quedaba Buenos Aires. Entonces la bronca del litoral era que no podía comerciar directamente con la Gran Bretaña, con Francia, desde el puerto de Concepción del Uruguay, Paraná, Rosario ulteriormente, etcétera, etcétera. Y el resto, el tercer proyecto, era el interior. No lo podemos llamar industrial, era artesanal, pobre, con un desarrollo más croto que otra cosa, dedicado al mercado interno sumamente chico. Entonces, había poca fuerza para enfrentarse a Buenos Aires, que tenía ese vínculo con la Gran Bretaña, la potencia hegemónica, y hacía negocio con ella. Todos estos años, 50, 60, 70 años de guerra civil, son entonces la síntesis de esa pelea entre tres proyectos de país que están mostrando tres regiones geográficas distintas. ¿Quiénes triunfan? Y triunfan los que tienen más platita, los que pueden tener armamento nuevo, los que pueden tener instructores desde el exterior, los que están plenamente abastecidos y pagarle a la tropa, y no el caso de las montoneras federales, que en realidad eran los peones de la estancia. Los caudillos eran los estancieros del interior, siempre más crotos que los de Buenos Aires, lógicamente, por la posesión de una tierra distinta, y armados con, como dije, un facón atado en la punta de una caña tacuara como armamento, y con la voluntad
sola no se gana. Tiene que haber varias confluencias de factores en donde además de la voluntad hay que tener los recursos, la habilidad, la teoría para saber ganarle a ese enemigo poderoso. Hoy vamos a ver cómo el sector que triunfa es justamente el sector que impone el primer modelo de economía y sociedad a todo el país, que es su proyecto. Es decir, triunfa e impone su modelo. El modelo agroexportador que duró mucho tiempo, unos 70 años. Vamos a ver cuál es su base. En primer lugar, el tema de la tierra. Es importante señalar la tierra en la región pampeana, que en la época colonial no tenía valor. La tierra carecía de valor. No se sabía en qué aprovecharla. Hasta que, en el periodo de transición 1810-1860, la cosa empieza a cambiar y la ganadería empieza a despuntar. Como dijimos en el encuentro anterior, primero mediante la simple caza o salir a vaquear, y después ya con la formación de estancias, que implica división del territorio, del ganado en primer lugar, y ya un grado de elaboración más grande del producto. Era modesto. Ahora, a partir de 1860 hasta 1930, el tema de la tierra se transforma entonces en el eje de la economía nacional, especialmente en su actividad ganadera. Posteriormente, también desde el lado de los granos, siempre para exportar a la Gran Bretaña. ¿Por qué se da esto? Porque hay una confluencia de factores del cual vamos a mencionar los más importantes. En primer lugar, el mundo transcurría la primera revolución industrial. Un hecho portentoso, como lo señalamos en el encuentro anterior, que modificó todo. A partir de ahí la cosa es distinta. Fue una revolución en todos los órdenes: social, cultural, político y fundamentalmente económico. Dijimos que se calcula que en esos 100 años de la primera revolución industrial se produjeron y se acumularon tantos bienes como en toda la historia humana anterior, lo cual nos da pauta de lo que implicó la incorporación de máquinas, de herramientas nuevas, de la ciencia y de la técnica al servicio de la producción, y para hablarlo más claro, el servicio del capital. La primera revolución industrial implica un momento de expansión y de integración de la economía mundial como nunca había existido. Los nuevos medios de transporte. Y frente a esa necesidad que demanda, lo que aparece es la disponibilidad existente en nuestras pampas para la producción que se requería, aunque sea marginalmente, que se requería desde el centro, desde la Gran Bretaña. ¿Vos podrías extenderte un poquito más sobre las causas de o sea, qué es lo que motiva la primera revolución industrial? O sea, el descubrimiento de las máquinas, de lo ¿qué es lo que hace que eso se convierta en lo que se convierte? Bueno, desde lo estrictamente económico, implica un salto en la capacidad de producción y de productividad conjunto. Desde el aspecto técnico, la posibilidad de saltar de la fuerza animada. El ser humano es un bicho, un mamífero, que carece de la fuerza, de la vista, del olfato, del oído, de todo lo que tiene cualquier otro mamífero. Con que veamos al gato que tenemos en casa, o al perro que tenemos en casa, en eso nos lleva una ventaja enorme. Tampoco es el más fuerte. Solamente se diferenció y empezó a diferenciarse
por la vida social, por la necesidad de transformar lo que la naturaleza le da, porque no lo puede consumir tal cual viene. Hay que transformarlo. Entonces esa capacidad social, el trabajo, le fue dando características y lo fue cambiando físicamente. En la revolución industrial eso se potencia, porque aparecen herramientas y máquinas que eran desconocidas. Inclusive, como no teníamos la fuerza, no tenemos la fuerza ni los sentidos de cualquier otro mamífero, lo que aparece es la necesidad de usar a otros mamíferos, y aparece el buey, aparece el burro, aparece el caballo más que nada, el camello, de acuerdo a la geografía, el animal que se podía domesticar para la fuerza, porque también carecemos de fuerza suficiente. Ahora, la revolución industrial con la máquina de vapor logra por primera vez una fuerza inanimada. El hombre se independiza del animal, de carga, de tiro. Todavía seguimos llamando caballos de fuerza a los motores que no tienen nada que ver con los caballos. Es decir, tantos caballos de fuerza como una forma de medir, porque ha quedado de que por milenios utilizamos caballos. Esa posibilidad implicó que mientras antes de la revolución industrial la ciencia y la técnica, que estaban muy por delante de la producción, pensemos en Leonardo da Vinci, un genio, hizo cosas que todos decían muy bien, Leonardo, muy bien, pero nadie sabía para qué podían servir. Es decir, no se aplicaban, nadie se le ocurría aplicarlas directamente al proceso productivo económico. Ahora, con la revolución industrial, eso sí ocurre. Ciencia y tecnología empiezan a aplicarse a la producción, a la economía, a la creación de riqueza. Porque ese es el gran motivo y causa final, que quedó perfectamente definido con esto de la maximización del beneficio. Que en esta sociedad capitalista es asumido moralmente. Está bien que sea así. Lo vemos como algo cuando aquellos que son cristianos, si es que lo saben, bueno, la mayoría de los cristianos no lo saben, el cristianismo de los orígenes condenó el comercio, la usura, todo lo que el capitalismo después levanta como algo moral. Ser comerciante en la antigüedad y en gran parte de la Edad Media era ser un ladrón. Porque el tipo no aportaba nada a esto, lo compraba donde era barato y lo llevaba donde escaseaba y lo vendía caro. ¿Le aportaba algo a esto? No. A la vista de la gente, ¿qué era? Un ladrón. Me está robando con algo que no le aporta nada a él. ¿Se entiende? Cristo salió con un látigo. Muchos cristianos se olvidan de algunas cosas, ¿no? A echar a los mercaderes del templo. Lo mismo con el cobro de interés, la usura. Todo eso fue condenado firmemente en los 300 primeros años del cristianismo. Cuando con Constantino la religión cristiana es incorporada oficialmente, pasamos a otra cosa. El poder político incorpora otorgando parcelas de poder. De las catacumbas a las grandes basílicas de lujo, que por supuesto no tienen un carajo, vamos a decirlo claro para que todos entendamos, un carajo que ver con el pesebre de Belén. Ahí había otro mensaje, ¿se entiende? De alguien que nació entre burros y vacas, a ver la magnificencia que vemos
Inclusive en la iglesia que tenemos acá, que son crotas comparadas con lo que podemos ver en Europa, en catedrales medievales, etc., ¿no? Pero bueno, es parte de otra historia, que en todo caso no viene concretamente al tema, pero que hace a entender todo en cambio, en movimiento, inclusive aquellas doctrinas que parecen inmutables, no son inmutables. No son inmutables, todo está en movimiento. Una vez escuché que modificaron el Padre Nuestro. Ahora, Que perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas. en medio de la crisis de la deuda externa, Juan Pablo II, que con gran carisma, pero gran sentido conservador, modificó el Padre Nuestro. Para América Latina. Cuando yo lo aprendí en la escuela de curas donde fui, tenía otra versión. Perdónanos nuestras deudas. Bueno, eso no, se terminó. Bueno, es bueno recordar eso, ¿no? En medio de la crisis de la deuda externa. Sí, vos querías. Sí, volviendo a Inglaterra y a Sí. la revolución industrial, pienso que también es importante el hecho de que al aumentar la producción y la productividad, los ingleses, por las condiciones de su territorio, necesitaban, por un lado, materias primas y las tenían que salir a buscar a otros lugares. Claro. Ahí empieza la expansión. Eso. Materia prima y después Ubicar la necesitaban producción. vender Claro. la producción, Sí, sí, sí. que no bastaba. Lo vamos a ver ahora con un cuadro que creo que es suficientemente esclarecedor, digamos, sencillo, ¿no? Bueno, acá vemos una foto, porque en esa época ya había fotografía, de la campaña del desierto, que fue la respuesta militar, económica, que dan las élites en nuestro país para expandir la producción. Para eso había que aniquilar la producción, la población originaria. Porque encima es un tipo de economía que necesita pocos peones por hectárea para cuidar el ganado. Y una zona con una fertilidad que la vaca se podía criar a cielo abierto, sin problema. ¿Y en qué etapa está el capitalismo cuando entramos en este periodo de modelo agroexportador en la Argentina? Estamos en una etapa de transformación que lo cambia no en su esencia, sino en su forma. Eso es importante de ver. El capitalismo sigue fiel a su esencia, pero tiene una capacidad de adaptación, de cambio, de modificación, como ningún otro sistema. Bueno, en 1873, con una gran crisis, hay una gran transformación, especialmente a nivel europeo, y de la libre competencia, que era la bandera de Adam Smith, David Ricardo, etc., surge exactamente su contrario, que es el monopolio. El monopolio ya no rige de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda para imponer un precio. Lo fija y se acabó. Es decir, busca el límite más alto de precio posible para seguir vendiendo, pero para seguir obteniendo una ganancia extraordinaria. Entonces es como decir, bueno, vos querés esto, no lo tenés, te cuesta conseguirlo, pagalo el precio que yo te digo. Ahora el monopolio no puede decir a cualquier precio, no, porque lo que necesita es venderlo, así sea poca cantidad, pero venderlo, porque ahí es cuando se cristaliza, se materializa la plusvalía, que es el objetivo central del monopolio. Bueno, el monopolio aparece entonces como la característica central, el rasgo más importante de esta etapa nueva, que se llama imperialismo. Imperialismo no es una consigna sacada de un centro de estudiante universitario, ¿eh? Es una categoría económica.